Al iniciar pensando el ser de la iglesia, desde luego nos topamos con el problema de su fundación misma, de sus orígenes, después de su ser, y dimos el paso a su quehacer. Con esto, uno se encuentra ya en un tema que va de lo que se llama la eclesiología a la sacramentología. Precisamente hoy arrancamos lo que se llamaría la sacramentología fundamental, la base teológica fundamental del origen de la iglesia como sacramento y de por eso mismo de los sacramentos. Entonces, vamos a llevarlo con la intención de que podamos más o menos discernir cómo lo que el ser de la iglesia que nosotros hemos hasta ahora desarrollado se va haciendo cada vez más un quehacer. Por eso, la temática que yo les propongo es pensar el sacramento original a los sacramentales en la vida pasando por la iglesia. Esta sería más o menos la temática fundamental de lo que se llama o de lo que se llamaría la sacramentología o la teoría general de los sacramentos. Ahora recordamos una cosa que es muy importante. Iniciamos el tratado de eclesiología diciendo que la iglesia no es el reino de Dios y que la iglesia no es ningún sustituto de Jesucristo, que la salvación proviene de Jesucristo y que si bien la iglesia tiene algo que ver allí, la salvación no proviene de la iglesia, que la iglesia es ante todo una comunidad que hace referencia a la vida y obra de Jesús de Nazaret y que pretende continuar la obra de Jesús de Nazaret a través de lo que es la historia en el mundo una vez que Jesús de Nazaret ya no se encuentra dentro del mundo. Por eso, de entrada, hay que pensar la cosa. Y yo como siempre les propongo una arqueología semántica, porque para mí, después de los estudios que yo he hecho y después de la experiencia también que he tenido, me he dado cuenta que si uno analiza lo que dice, uno analiza lo que es en realidad. En el fondo, detrás de la palabra sacramento, para decirlo así, originalmente. La palabra más antigua del sacramento es la palabra mysterion, la palabra griega mysterion. Esta palabra griega hacía alusión a una clave que existía para que viendo algo nosotros tuviéramos seguridad de otra cosa. Les voy a decir el ejemplo más claro de esto. Cuando dos personas hacían un contrato, hoy diríamos, por ejemplo, si se fueran a casar, pero en ese tiempo la gente no hacía contratos para casarse. Digamos, hacían una promesa de algo, desde bienes terrenales hasta promesas de amistades, hasta promesas de unidad de familias, de linajes, etcétera. Había un misterio. Ese misterio era como una moneda partida en dos. Era un sello partido en dos y que embonaba cuando se juntaban. Entonces, la gente decía, por ejemplo, para alegar su derecho sobre algo, decía yo tengo mi misterio y el otro decía yo tengo el mío. Si embonaban, era seguro. Entonces era una clave para decir, viendo estas monedas, estas cosas físicas, nosotros sabemos que ustedes son hermanos, primos, sobrinos, dueños de lo mismo, no sé, comprometidos, lo que sea. Esta es la palabra más antigua a la que se refiere. Mire, fíjense que todavía hay liturgias que conservan esa palabra. Porque, por ejemplo, cuando en latín, al final de de la consagración se dice, este es el sacramento de nuestra fe, se dice, este es el misterio de nuestra fe. En alemán se dice Geheimnis des Glaubens, misterio de la fe. Todavía se conservan estas palabras,
como lo anterior. Es que fueron primero esas palabras. Esta palabra, por ejemplo, dio lugar a que se distinguieran dos tipos de esos símbolos, de esos misterios. Unos que sí se unían eran símbolo, sin, en griego con, balein, que concordan, que concordan. Cuando no era así, eran diabolo, eran discordantes. Símbolo era cuando sí se podían unir esas monedas, esas fichas, esas escudos, esas cosas visibles que tenías para saber de algo que no era visible. Cuando no concordaban, eran diabolo. O sea, el símbolo unía, el diabolo desunía. Con el paso del tiempo, cuando la Iglesia Católica dejó el griego y se hizo romana y tomó el latín, lo pasaron a sacramento, de donde el español sacramento. Eh, ¿En qué consistió el paso semántico? ¿En qué consistió el paso semántico? El paso semántico se dio cuando el Papa Gregorio VII, hacia el año 600, con la reforma de la liturgia, para que ya no se hablara tanto en griego, buscó quien le pudiera ayudar a decir la palabra más o menos cercada al latín. Y escogieron la palabra sacramentum, que dice algo parecido, pero no es lo mismo, ¿eh? Sacramentum, sagrado dicho, dicho, mento, mencionado sagrado, algo sagrado. Claro, con esta transformación de la palabra dejó de ser este origen de algo que es visible y que deja ver algo que es invisible, para decir es algo que deja ver lo que es sagrado. Y no está mal, pero sí se alteró semánticamente el asunto. Sí se alteró semánticamente el asunto. Todo esto es necesario saberlo para que después cuando uno analiza las cosas claras, uno tiene que más o menos darse cuenta del asunto. Bien, entonces, en el fondo, la noción que está detrás es aquello que es sensible y que comunica algo que es insensible, la gracia de la salvación. Aquello que es sensible, agua, pan, vino, persona, pero que comunica algo que no es visible, la gracia, la vida ofrecida por Jesucristo, la gracia del bautismo, etcétera. Entonces, algo que es visible sensiblemente, pero que habla de una cosa que no es visible. Me gustaría, ¿cómo decirles? Me gustaría desde ahora tratar de decirles que no es lo mismo decir signo que símbolo, ¿ah? No es lo mismo. Un signo es una, conociendo algo sensible, vemos algo que también es sensible. El cambio, el símbolo refiere a algo que no es sensible. Mire, por ejemplo, usted ve el rojo, quiere decir alto. Eso es un signo, semáforo. Usted ve que alguien le levanta la mano y le dice, deténgase. Eso es un signo. Y le hace el signo de detenerse. Pero no es un símbolo. Si usted, por ejemplo, en cambio, toma un símbolo de la bandera de su país que le dice algo que no es sensible, le dice lo que es la identidad de su país, lo que es la identidad de su gente, lo que es la independencia, lo que sufrieron, toda esa historia que no es sensible. Entonces es un símbolo. Entonces es un símbolo. ¿A qué voy? Voy a esto. Todos los seres humanos hemos utilizado esas formas de ser, todos. Esto no es propio del cristianismo. Todos los seres humanos hemos encontrado en las cosas sensibles algo que nos dice cosas que no son sensibles.
Todos hemos encontrado, sobre todo porque todos lo hicimos más o menos en una experiencia mm, fuerte, cuando el hombre conoció por vez primera el fuego y lo empezó a manipular, se quedó asombrado. Y el fuego le hablaba de algo, que no era solamente el fuego, le hablaba de la vida, le hablaba de la fuerza. Y entonces hasta empezaron a llamarlo Dios. La mayor parte de los antiguos dioses eran dioses del fuego, de la guerra. Todos hemos tenido esa fascinación ante el agua, porque además de como vivimos 9 meses en el agua y del agua salimos, entonces eso nos lleva a nuestros orígenes. Entonces el agua nos habla más del agua, más del H2O, nos habla más de la materia física, nos habla de nuestros orígenes, nos habla de dónde hemos salido. Todos hemos tenido una fascinación por la montaña. Entonces, algunos han dicho que la montaña es Dios o que las montañas son corazones que laten de la tierra. En fin, todos los hombres hemos sido llevados a ver en algunos acontecimientos sensibles algo que no es sensible. Y muchas veces los hemos referido a algo que no es sensible y que lo relacionamos con una persona, con una fuerza que llamamos Dios. Eso que le pasa a toda la humanidad en el cristianismo tiene una gran diferencia. Una cosa es que algo natural, visible, me lleve al conocimiento y al amor, a la adoración de algo no invisible. Y otra cosa es que eso visible yo lo haga a Dios. ¿Ve? Eso es muy diferente. En el cristianismo, esto visible siempre ha sido un símbolo de lo invisible. No ha sido Dios. O sea, el cristianismo no adora el pan y el vino. El pan y el vino son el símbolo de al quien adoramos, que es Jesucristo que entregó su vida por nosotros. Pero no adoramos al pan y el vino. Pero conociendo el pan y el vino, adoramos algo invisible, que es la entrega sacrificial de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Nosotros podemos también venerar el agua, admirar el agua y el agua llevarnos a Dios, pero nunca pensamos que Dios sea el agua. Nosotros no tenemos un tal Poseidón, Dios del agua, o un tal Tlaloc, Dios del agua. Sí, aquí está la gran diferencia entre las culturas y el cristianismo. A decir de muchos antropólogos y yo pienso historiadores de las religiones, el paso que el cristianismo dio y que verdaderamente es definitiva, es que mientras que todas las religiones identificaron uno de sus simbologías con Dios, para nosotros la negación de esas simbologías de ser divinas hace que no sean divinas y que entonces lo divino escape a nosotros, que lo divino escape a nosotros. Es muy importante esto porque yo sé que a nosotros nos gusta hacer relaciones y decir que todo es igual y decir que es bien bonito y todo, pero mire, el pueblo azteca u otros pueblos de México u otros del Egipto veneraran a sus muertos como eh, cosa importante, que eso físico nos llevara a otra cosa que no fuera física, el Día de los Muertos. Está muy lejos de pensar darle culto a los muertos. Está muy lejos, ¿verdad? O pensar que la muerte es un dios, Mictlantecutli, en México. Pensar que la muerte es un dios. Está muy lejos de eso. O sea, que veneremos y que en la muerte incluso del hermano, del padre, nosotros veamos a Dios allí, es una cosa. Pero que Dios sea la muerte es otra cosa muy diferente. Entonces, vamos a decirlo en términos breves, el cristianismo logró emancipar el símbolo
y darle su lugar en una concepción que lo libera de la identificación con lo divino, que lo libera de la identificación con lo divino. Por eso, si se trata de algo sensible que comunica la gracia, el protosacramento, el origen del sacramento es Jesucristo. Jesucristo es el que sensiblemente ha dado a conocer a lo no sensible a Dios. En él hemos visto su gloria. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es el único Hijo unigénito del Padre quien nos lo ha dado a conocer. ¿Ve? En este sentido, si se trata de esto, la realidad originaria, sensible, que nos lleva a algo que no es sensible y que tiene que ver con Dios, es Jesucristo. Jesucristo es el protosacramento. Y sin el sacramento de Jesucristo no existe ningún otro sacramento. Esto es muy importante, ¿eh? Porque los sacramentos de la iglesia, ¿cuántos son? Siete. No, 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 no. Esos no son los sacramentos de la iglesia. Esa es la iglesia que vive siete etapas de la vida de las personas sacramentalmente. Pero el sacramento de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es el que celebra los sacramentos en realidad. Por eso, para que los siete sacramentos sean celebrados, se requiere la presencia de Cristo, el sujeto del sacramento, el agente. Por eso decimos que el sacerdote cuando celebra el sacramento, cuando lo preside, lo hace como alter Christus, como otro Cristo. Porque si Cristo no está en el sacramento, pues mira, aunque le pongas muchas flores y mucho baile y mucho canto y mucha fe y lo que tú quieras, eso no es un sacramento. Se llama culto. Es un problema grave en eso, que existe mucho en la Iglesia Católica, que a veces la Iglesia Católica termina haciendo tantas ceremonias, tantas celebraciones, pero sin Jesucristo. Entonces eso se llama culto, pero es como un culto a la tierra, un culto al agua, un culto al fuego, un culto a la muerte. Entonces es como otras religiones que no superaron esto que estaba diciendo hace rato, de la identificación de lo sensible con Dios. Porque de principio, aquí está la cosa clara, el judeocristianismo afirma que Dios no es sensible y que Dios escapa a nuestras mediaciones, que no es representable, que no es fácilmente de representar y que no es fácilmente de conocer. Dios no es un objeto de mercado fácil de saber. Entonces, los sacramentos, la vida sacramentaria, expresa el único sacramento fundamental que es Jesucristo. Por eso, a veces diría uno, parece que celebramos sacramentos, pero si Jesucristo no es el que los celebra, entonces no hay un sacramento, hay un culto. Y a veces yo me atrevo a decirlo realmente, que la Iglesia Católica da mucho culto, pero no hace sacramentos, porque identifica la materia de algo, agua, luz, cirio, hostia, vino, lo identifica con Dios. Cuando lo contrario, tendría que ser eso físico que nos lleva a Dios, pero no es Dios, no se identifica con Dios. Es cierto que los seres humanos necesitamos lo físico para llegar a todo conocimiento. Es cierto, yo lo entiendo. Pero también quedarnos en lo físico es no una vida sacramentaria. Es una vida más bien religiosa, pagana como cualquier otra. Ok, entonces, el primer signo sensible que comunica la gracia de la salvación es Jesús. Primero e indispensable para todo otro. Por eso la liturgia, la Comisión de Liturgia en el Concilio Vaticano II decretó a Jesucristo como el celebrante de los sacramentos, ¿eh? Él es el que celebra los sacramentos. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, celebra los sacramentos, presidido por Alter Christus, presididos por un hombre que hace las funciones de Cristo. Bien, como Jesucristo, sacramento original, una vez que se murió y que a pesar de que es lo único que sensible que da la gracia de la salvación a los hombres ahora y siempre, ¿cómo se los diré? Ah, sí, ya sé cómo se los voy a decir. Se los voy a decir
con el texto magnífico lo tengo por aquí de la última exhortación apostólica, constitución apostólica del Papa León sobre la corredentora de la salvación, para hablar de María. El texto es más o menos el siguiente: María nos salva, es corredentora en la salvación. Sí, o sea, esto hay que dejarlo claro. O sea, la Santísima Virgen María, aunque sea lo que sea, aunque sea la madre de Jesús y de Dios y lo que quiera, pero ella no es la que salva. Salva a Jesucristo. Ningún otro santo es santo sino por los méritos de Jesucristo. Ni su madre siquiera es santa sino por lo santo que es Jesucristo. O sea, la santidad, la gracia, proviene de Dios a través de Jesucristo. De ahí en más, repártanse todos, pero todo lo hacen a través de Jesucristo. Por eso hay que decirlo claramente: Jesucristo es el protosacramento, sacramento original, el único que da la salvación a los hombres. Y que aunque no lo veamos, pues es que de eso se trata, no lo veamos físicamente, sí vemos pan, vino, agua, aceite, y todo eso nos refiere a Jesucristo, que es el que salva. Bien, entonces, el Concilio Vaticano II define a la Iglesia como sacramento de salvación en el mundo. La iglesia es sacramento entonces también. Es la iglesia es sacramento de salvación en el mundo. Jesucristo es el sacramento original. La iglesia es el sacramento de salvación en el mundo, pero por derivación. Por derivación. ¿Por qué? Porque Jesús le encargó: hagan esto en memoria mía. Vayan y prediquen el evangelio. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. O sea, Jesucristo, al ser consciente de que su existencia física, terrena, tendría un final, deja a su iglesia la tarea de hacerlo presente físicamente, porque él ya no lo puede hacer físicamente. Entonces la tarea se la da a la iglesia. En este sentido, la iglesia es sacramento. Sacramento derivado del sacramento de Cristo, que es el sacramento original. Es un sacramento derivado. La iglesia no es sacramento, no es santa, sino porque Jesucristo le dio la santidad y le dio la capacidad de ser su sacramento. Entonces, la iglesia, que se define en el concilio como sacramento de salvación en el mundo, es obvio que lo haga, porque Jesucristo ya no está en el mundo. Y como ya no está en el mundo, entonces la agente sacramental de Jesucristo es la iglesia. Vamos a decirlo así. Jesucristo, para continuar con su misión de dar la salvación a los hombres, la salvación invisible de Dios invisible, que Él la ofreció mientras estuvo sensiblemente presente entre nosotros, se lo deja a la iglesia, que ocupará su lugar. Por eso, según San Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso, según San Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo ya no tiene cuerpo. El cuerpo de Cristo está en un sepulcro, no sabemos dónde está. El cuerpo físico de Cristo no sabemos dónde está. Y algunos dicen que sí, otros dicen que se lo encontraron. Digan lo que quieran. El cuerpo físico de Jesucristo no está. Al menos no sabemos. Entonces, el cuerpo de Cristo, que nace presente ahora en el mundo a Cristo, a su salvación, es la iglesia. Por eso la iglesia es un sacramento derivado, porque su presencia sensible ha dejado de ser sensible, porque un muerto ya no es sensible, porque un muerto ya no es sensible. Entonces, si su presencia sensible ha dejado de serlo, entonces adquirió un nuevo cuerpo para ser sensible. Ese cuerpo es la iglesia. Si Jesucristo ya no está en el mundo, entonces la iglesia ocupa su lugar, pero por derivación.
No es que la iglesia salve, no es que la iglesia dé la gracia, no, es Jesucristo quien lo da a través de su iglesia. Es Jesucristo quien lo da, quien lo ofrece a través de su iglesia. Y entonces, la iglesia católica ha tenido en la historia muchas formas de hacer ver esto, la salvación, la sacramentalidad de Dios en la vida de los hombres. Muchísimas formas lo ha hecho. Miren, si ustedes le hubieran preguntado a San Agustín cuántos sacramentos había en su tiempo, él les contaría unos 100. Si ustedes le hubieran preguntado a quién, por ejemplo, a Atanasio en el siglo tercero, él les habría dicho que como unos 40 también. O sea, la sacramentalidad era vivir en la iglesia como las etapas en la iglesia donde visiblemente tenemos algo que nos lleva a conocer algo invisible. Entonces, por ejemplo, había el sacramento de la virginidad. Viendo la virginidad de las personas, de algunas personas, los monjes sobre todo en Siria, la gente conocía lo invisible de Dios. ¿Ven? La virginidad era considerada un sacramento. Pero algunas otras cosas más, ¿eh? Como el heroísmo. Las personas que arriesgaban a dar su vida por el rey. O sea, había un montonal de sacramentos, cosas que ellos decían físicamente. Nosotros vemos esto, pero nos lleva al conocimiento de Dios que es invisible. Y por mucho tiempo esto funcionó así, ¿eh? Por mucho tiempo funcionó así. Yo les diría que, por ejemplo, había gente que porque era músico y tocaba el órgano hermosísimamente, le daban una orden sacerdotal y hacían de él un símbolo, un sacramento. Porque viendo su música nos lleva al conocimiento de Dios invisible. ¿Ven? Por eso los músicos de las parroquias en los primeros siglos de la iglesia, sobre todo después de la Reforma, en el siglo sexto, gregoriana, todos esos eran hombres de Dios. Y además que no cobraban, por hacer su servicio. Eran personas que, porque tenían un talante, ponían al servicio de la comunidad su talante de músicos. Y entonces componían música, hacían música, y la comunidad eclesial, viendo lo físico de esas personas, la música de esas personas, la voz de esas personas, se comunicaba con Dios de esa manera. ¿Ven? Entonces, el sacramento era una noción más amplia. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que por aquí, por estos pueblos teutones, pasó un señor muy enojado, de nombre Martín Lutero, que acusó a la Iglesia Católica de ser una cuentista y tenía el 80% de razón. Porque la Iglesia Católica, al llegar a un número indescifrable de sacramentos, entonces Lutero decía, no, pero es que en la Biblia no hay tal cosa. Porque Lutero, muy apegado a la Biblia, se basó en ella y solo en ella. Y mientras en la iglesia, la tradición creció, 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 creció y metió muchas cosas. Cosas a veces para bien, cosas a veces para mal. ¿Qué sucedió entonces? Sucede entonces que al crecer el número de los sacramentos y cuando ya Lutero dijo, no, me esto que es puro cuento, porque llegar a nombrar sacramento a las indulgencias, a las limosnas, a todo lo que están haciendo, y luego decir que les pueden dar un sacramento para que no se vayan al infierno, o porque si se van a ir para quitarle las deudas en el infierno, si usted me da tanto de limosna y estas cosas, lo que llamadas, ustedes ya conocen eso también, lo que llamaron este gran problema que tuvo la iglesia que llamamos hoy arancelaria, ¿no? Con todo este tipo de sistema que manchó mucho a la iglesia romana durante el periodo de por lo menos siglos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando Lutero puso todo eso en la mesa y dijo, aquí no más, vamos a la Biblia. Aquí en la Biblia Jesucristo dijo de ciertos momentos en la vida, dijo bautismo, dijo bautismo.
Dijo, esta es la vida nueva". Dijo, Eucaristía, hagan esto en memoria mía. Dijo que también hagan el bien por los enfermos, unjan a los enfermos. Dijo también que los hombres se reúnan para el servicio de la iglesia, orden sacerdotal. Dijo, de ahí en más no hay nada, ¿eh? De ahí en más, ¿dónde sacan confirmación? ¿Dónde sacan eso? Y sí, tiene razón. ¿Dónde lo sacan? ¿Dónde sacan que dice Jesucristo que tienen que casar? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que la virginidad es un sacramento? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues Lutero le pegó bien fuerte. Y qué bueno que le pegara fuerte. Porque a veces los hombres nomás reaccionamos cuando nos hacen enojar. Entonces, la Iglesia Católica cerró las firmas e hizo un concilio en Trento, 1545-1563. Hizo el concilio de Trento, que por primera vez la Iglesia se pone de acuerdo en muchas cosas. ¿Eh? Miren, la Iglesia Católica vivió 16 siglos sin muchas cosas hasta que alguien no le puso freno. Imagínese usted la Iglesia Católica hasta esos años nunca dijo o nunca había dicho que un sacerdote no se podía casar, que el matrimonio era indisoluble. Nunca dijo y ni se le hubiera ocurrido decir que no se puede casar otra vez. Nunca dijo y no se le hubiera ocurrido decir que no se pueden perdonar los pecados. Pero como dijo eso y más, entonces lo que hizo fue decir, vamos a ponernos de acuerdo sobre los sacramentos y sobre un montón de cosas. Es la primera vez en la historia de la iglesia que se reúnen para decir cuántos son los libros canónicos de la Biblia. Antes circulaban todos los que quieran, los apócrifos, todos, y todo el mundo leía todo lo que fuera, y aunque fueran contrarios, y aunque fueran buenos, y aunque fueran malos, y unos ni eran originales, otros sí. O sea, nadie se había preocupado por eso. Y, y la gente mal leyó los que pudieron leer, los otros no leían, y otros eran falsos, y otros eran apócrifos, y, o sea, hasta este siglo, hasta este concilio, la Iglesia Católica por vez primera, precisamente respondiendo, porque Lutero también les dijo al respecto, a ver, ese libro, ¿dónde lo sacaron? Ese libro ni siquiera está en hebreo. Y aquí lo que cuenta es lo que viene del pueblo de Israel. Ese libro está en griego y por eso los protestantes hasta la fecha no aceptan algunos libros que están en griego. Y bueno, pues entonces eso, las Biblias protestantes no tienen los libros que vienen en griegos, Eclesiástico, por ejemplo, Tobías, por ejemplo, Macabeos, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay una cosa que pasa, ¿no? Que la iglesia por vez primera se confrontó a sí misma y tuvo que reafirmar su doctrina, haciendo una contrarreforma, reafirmar su doctrina y por vez primera definir el número de libros que había en la Biblia. Luego, por vez primera, tuvo que afirmar o no los asuntos del matrimonio. Y como tuvieron una mala suerte, que en el tiempo mismo, simultáneamente en Florencia, estaba apareciendo por vez primera la propiedad privada y las leyes civiles acerca del matrimonio, donde nació aquello de fulana de Juárez, fulana de Gómez, allí nació. Entonces, pues ya les gustó y lo apropiaron a la Iglesia Católica. Por vez primera también, entonces se fijó que el sacramento del matrimonio era de carácter indisoluble y de posesión. Es la propiedad privada que estaban haciendo. Es la misma ocasión también en que por primera vez la Iglesia Católica dice, vamos a ponernos de acuerdo cuántos sacramentos hay. E hicieron una de reuniones, por lo pronto fueron 18 años de deliberación.
para ponerse de acuerdo y llegaron a la conclusión de que iban a tomar el número cabalístico bravísimo mejor, el 7. E iban a buscar 7 momentos en la historia de las personas en su vida para llamar 7 momentos fundamentales en que viendo algo visible ven la gracia del Dios invisible. Y así hablaron por vez primera de 7 sacramentos. Cuando se le otorga la vida a un ser humano, bautismo. Cuando el ser humano crece y confirma quién es. Cuando el ser humano peca y pide perdón. Cuando el ser humano come y comparte la comida. Cuando el ser humano está enfermo. Cuando el ser humano está al servicio de los demás. Cuando el ser humano ama. Y entonces tenemos los 7 sacramentos. Esas son las razones en la historia de cómo llegamos a tener 7 sacramentos. Y lo que era, por ejemplo, para decirles una cosa breve, lo que era en un principio un mismo sacramento, bautismo y confirmación, se separó. Porque efectivamente, como todavía algunos lo practican en muchos países, después del bautismo los confirmas. Sí, porque en realidad la confirmación desde sus orígenes era la unción después del bautismo. Pero después con el tiempo, como le dieron la forma de que sea como el sacramento, de cuando ya uno tiene razón y ya quiere por sí mismo, quiere confirmar su fe, entonces ya lo hicieron así como el de la juventud, ¿no? Ya no el del nacimiento, sino el de la juventud. Esto es, vamos a decir, el origen del asunto. A partir de entonces, ya nosotros podremos ir desmenuzando sacramento por sacramento, que es lo que nos queda hacer de aquí en adelante, sacramento por sacramento. Lo que yo quería ahora es darle la base sacramentológica. ¿De dónde salen los sacramentos? ¿Quién es el sacramento? ¿En qué sentido la iglesia es un sacramento? Y los sacramentos que vive la iglesia, ¿de dónde salieron? Esas son las 3 preguntas que he resuelto. ¿Quién es el sacramento? ¿En qué sentido la iglesia es un sacramento? ¿Y en qué momentos de historia de la vida y por qué la iglesia celebra los sacramentos? Ok. ¿Alguna cosa que quieran preguntar, reclamar, que de duda? Todo claro, padre. ¿Todo claro? ¿Tan bueno soy para dar cosas claras? Claro que sí. A ver, hoy es, hoy es 8. 8. Entonces, 22. sería el 22, ¿verdad? Sí, Nos vemos el 22, ¿les parece? Y vamos de entrada sobre el sacramento. Yo les voy a hacer llegar algunos textos para leer. Ujú. Muy muy bien. bien. Perfecto. Que estén muy bien, que no les dé mucho frío. Aquí ya empezó el frío, ya ni modo. Padre, una preguntita. Bien. De pronto usted lo comentó al principio sobre la cuestión el cuando dice en la misa, este es el sacramento de nuestra fe. Para que me lo aclare nuevamente, ¿este sacramento de nuestra fe es la Eucaristía o es la misa o es la iglesia? Es Jesucristo. Jesucristo. Sí. Cuando tú dices, este es el sacramento de nuestra fe, este es el misterio de nuestra fe, tú Ya, estás diciendo que ese cuerpo, pan, y esa sangre, vino, que le estás diciendo a las personas, este es el sacramento, no es el pan y el vino, sino el pan y el vino te lleva a pensar en el sacramento de Jesucristo que entregó su vida por nosotros. ya, ujú, Ujú. ujú. Eso es. Listo. Muy Ujú. bien. Tiene otra pregunta, pero bueno, se me ¿Eh? fue. Ah, ¿cómo? ¿A dónde se fue? ¿Ya las preguntas caminan? Sí,
Ah, me no fue. sabía que las preguntas caminaban, pero bueno. Eh, bueno, de pronto para la próxima, o si me ¿Te acuerdo. acuerdas? Y con todo gusto la platicamos. Listo, listo, padre. ¿Cómo Ok. no? Bueno, muchas gracias. Que estén bien, descansen los que van a descansar, coman rico los que van a comer rico. Bueno, Gracias, padre. Gracias. Gracias a Buen fin de ustedes. semana. Gracias.